Ok. Más funciones. Vamos a ver más sobre funciones. Va. La última vez vimos que era una función inyectiva, que era una función sobreyectiva y que era una función biyectiva, ¿no? Entonces ahí vimos las definiciones, ¿verdad? Creo que estaban sencillas. Y bueno, entonces resulta que nosotros a partir de funciones que ya conocemos podemos crear nuevas funciones. A partir de cosas algebraicas que ya conocemos, ¿verdad? Bueno, a partir de operaciones algebraicas que ya conocemos, como suma, resta, multiplicación, división, etc., etc. Ah, qué rico es tomar café. Va. Entonces supongamos que tenemos estas funciones, sean f que va de A a B y g que va de C a D. Y vamos a suponer que todos estos conjuntos son subconjuntos de los reales. ¿Por qué? Porque es más fácil. Bueno, pues porque, ¿cómo se llama? Como vamos a estar trabajando, va a llegar cierto punto donde, pues, cuando ya empezamos a trabajar funciones trigonométricas y todas esas cosas, las funciones con las que vamos a trabajar son funciones reales. Entonces consideremos ya de una vez que los dominios y contradominios son, este, subconjuntos de los reales, ¿va? Entonces nosotros podemos, a partir de las operaciones algebraicas que ya conocemos, que les mencioné, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación y división, podemos definir nuevas funciones a partir de estas que ya conocemos. Entonces nosotros podemos venir y sumar las funciones f y g, ¿verdad? Y se define normal, ¿verdad? F más g de x. Bueno, f más g de x se define como f de x más g de x, ¿verdad? Eso está sencillo. De igual forma, f menos g de x es como f de x menos g de x. El producto f por g de x, f de x por g de x. Y también podemos dividir f dividido g de x es igual a, espérenme, admitir a todos. ¿Qué se te cayó, Julio? Entonces esto es f de x dividido g de x eh, para todo x, tal que g de x sea distinto de cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, pues no podemos dividir, ¿verdad? No podemos dividir dentro de cero, entonces tenemos que hacer esa observación. Ahora bien, ¿cuál es el dominio de estas funciones? Cuando sumamos, cuando restamos, multiplicamos o dividimos, ¿cuál es el nuevo dominio? ¿Cuál es el dominio de esta nueva función? A unión B. ¿Por qué A unión B, Saúl? Mira cómo definí las funciones f y g. Ahí estás uniendo el contradominio y el dominio de f, perdón. A unión C. A unión C. ¿Por qué A unión C? Resulta que no es la unión, es la intersección. El nuevo dominio, bueno, el dominio de estas nuevas funciones es
A intersección C. Lo que pasa aquí es que puede ser que haya valores en A para los cuales G no esté definida. Y puede ser que hayan valores en C para los cuales F no esté definida. Entonces, esos valores causarían problemas al momento de hacer estas operaciones, ¿verdad? Al momento de sumar, restar, multiplicar o dividir. Entonces, lo que necesitamos son valores donde sepamos que ambas funciones están definidas. ¿Cómo hacemos eso? Con la intersección. La intersección de los dominios va a ser el nuevo dominio de estas funciones. ¿Por qué? Porque ahí nos aseguramos que los valores que tomemos sí sirvan, ¿verdad? O sea, estas funciones sí van a estar definidas en estos nuevos valores. Así que, Saúl, casi pero no. Solo por eso te vamos a funar. ¿Dónde estás? Ah, no te miro, entonces ahí te quedas. Va. Ahora bien, son bromas, Saúl. No, sí, o sea, buena observación, pero el problema es ese, ¿verdad? Que pueden haber algunos elementos en A para los cuales G no esté definida y viceversa, pueden haber, solo por ser de física me funas. No, solo por ser. ¿Verdad? Y también pueden haber valores en C para los cuales F no esté definida, entonces ahí habrían problemas. Entonces, ¿cómo garantizamos que estas nuevas funciones sí estén definidas para los valores que necesitamos? Pues usando la intersección de los dominios, ¿verdad? Esto es fácil. Ahora bien, en el taller anterior les dejé un ejercicio, que era un problema reto, ¿verdad? Donde les definí qué era la composición de funciones. Entonces, veámoslo bien. Definición. ¿Sí? F y G como definimos anteriormente. ¿Sí? F es una función que va de A. Ah, bueno, no como definimos anteriormente. F es una función que va de A a B y G es una función que va de B a C. Noten cómo el contradominio de F encaja con el dominio de G, ¿verdad? Es una observación que hay que tomar en cuenta. Entonces, su composición, que es la función G chibolita F, es una nueva función que va de A a C y está dada por G o F, bueno, G composición F de X se define como G de F de X, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Si se dan cuenta, como les digo, el contradominio de F, en este caso, encaja con el dominio de G, ¿verdad? Si consideráramos, pues, que A, B y C son los reales, pues no tendríamos tanto problema en cómo se hace la composición. Pero, en este caso, no podemos hacer esta composición, ¿sí? No se puede. ¿Por qué? Porque el contradominio de G no encaja con el dominio de A, ¿verdad? Entonces no podríamos hacer la composición en ese caso, ¿verdad? ¿Hay algún límite para componer funciones? ¿Cómo así? Mi pregunta era, por ejemplo, si podemos componer varias, digamos, funciones, digamos, tres, cuatro funciones. Ah, sí, o sea, vos podés componer dos funciones y luego esa nueva función con otra y luego con otra y así, o sea, sí se puede, sí se puede. Lo que hay que tener cuidado es eso, ¿verdad? De que sí podamos hacer esa composición, ¿verdad? Porque por ejemplo aquí, ¿verdad? G o F sí la podemos hacer. ¿Por qué? Porque el contradominio de F encaja con el dominio de G. Pero no podríamos hacer F o G porque porque el contradominio de G no encaja con el dominio de A. Sí, esa es una observación que hay que tener claro, ¿verdad? Entonces, media vez sí se pueda hacer la composición,
o si esté bien definidos los dominios y contradominios, vos podés hacer la composición de las funciones que se te dé la gana. De hecho, puedes hacer la composición y no se puede hacer... Sí, 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 o sea, también puedes hacer, delimitar, puedes hacer, ¿cómo se llama? Restricciones, ya sea al dominio o al contradominio, para poder hacer una composición, ¿verdad? Todo eso lo podemos hacer, ¿verdad? O sea, todo esto que hemos estado hablando de funciones desde el inicio, ¿verdad? Bueno, desde que empezamos a hablar de funciones, de restringir dominios, de restringir los contradominios y todo eso, se vale, es válido, lo podemos hacer. Y aquí lo podemos hacer de tal forma que la composición, bueno, de tal forma que sí podamos hacer la composición, ya sea G o F o G, o las funciones que tengamos, ¿verdad? Entonces sí, podemos delimitar los dominios y contradominios para que sí existan las composiciones, ¿verdad? Ok, entonces veamos un ejemplito fácil, nada del otro mundo. Consideremos funciones reales, o sea, su dominio real y su contradominio real, dadas por, tenemos f de x igual a la raíz cuadrada de x y tenemos g de x igual a la raíz cuadrada de 1 menos x. Entonces, calculemos g o f de x. Esto, según nuestra definición, es g de f de x. Pero f de x es la raíz cuadrada de x, entonces esto es g valuado en la raíz cuadrada de x. Entonces esto nos va a quedar la raíz cuadrada de 1 menos raíz de x. Como les dije que consideremos dominio y contradominio real, calculemos f o g de x. Entonces esto se define como f de g de x, ¿verdad? Y esto es igual a f de la raíz de 1 menos x. Entonces esto nos queda como la raíz de 1 menos x. Sí, y ahí está, ¿verdad? En este caso, como pues les dije que el dominio y el contradominio eran los reales, sí podemos hacer la composición en ambas vías, pero dados espacios más abstractos, por así decirlo, donde no sepamos bien qué es A, qué es B o qué es C, sí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No necesariamente podemos hacer todas las composiciones que queramos. O, Una pregunta. sí, Aquí esta función solo es válida siempre y cuando x sea menor o igual a 1, ¿no? sí, 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 sí. O sea, 1 menos x tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces x tiene que ser menor o igual a 1, Simón. La g, ¿verdad? La x, media vez x sea más grande o igual a 0. Todo bien. Va. Entonces, pam. ¿Quieren que veamos la resolución del problema reto antes de seguir con lo que les iba a dar? ¿O terminamos de ver lo que les iba a dar? Y va, entonces veamos la solución. Porque era de composiciones. Problema, reto. Sean f y g funciones. Entonces el primero, f y g inyectivas. Demostrar que g o f es inyectivo. Inyectiva. Perdón por mi letra, hoy creo que está más fea de lo usual. Raúl.
Va. Entonces, recordemos que f va de A a B y g va de B a C, ¿verdad? Entonces sean x1, x2 que pertenecen a A, ¿verdad? Entonces supongamos que g de f de x1 es igual a g por f, no, por f va, g de f de x2, ¿verdad? Esa es la suposición que tenemos para demostrar que es inyectiva, ¿verdad? Es una de las dos definiciones que les di. Pero g es inyectiva, ¿no? Entonces, como g es inyectiva, esto significa que f de x1 es igual a f de x2, ¿verdad? Pero f es inyectiva también. Entonces, ya está, x1 es igual a x2. Entonces, el hecho de que tengamos g de f de x1 igual a g de f de x2 implica que x1 es igual a x2 y por lo tanto la composición es inyectiva. Eso está fácil. ¿No hay dudas con este? Era solo invocar la inyectividad de ambas funciones, ¿verdad? Suponer la suposición de inyectividad. Suponer la suposición. Suponer lo que queremos, ¿verdad? O sea, lo que nos pide la inyectividad, ¿verdad? Que si tenemos que dos imágenes son iguales, los elementos que estamos mapeando son iguales. Entonces, invocamos la inyectividad de G. Entonces, nos queda que f de x1 es igual a f de x2. Invocamos la inyectividad de f y ya nos queda que x1 es igual a x2. Por lo tanto, la composición nos queda, nos queda que es una función inyectiva. Va. Vos, mira, no sé si puedo comentar algo rapidito. Dale. No solo como mi comentario curioso de la semana, que, no, que se aprendan bien cómo funciona este problema, porque con el estoque lineal casi todos los catedráticos ponen un problema similar a este. Solo que obviamente con términos de lineal, entonces, pues para que se preparen. Cabal, todo sale con... Sí, y de hecho es bien importante también en lineal porque si tenés que una transformación lineal es inyectiva, bueno, una transformación lineal es inyectiva, sí, solo así, su kernel es solo el cero, ¿va? Entonces eso se usa en varias demostraciones. Sí, miren, la idea es que aprendamos a trabajar la inyectividad y la sobreyectividad y esas cosas, porque es, como les digo, todo esto de funciones se usa en todo, absolutamente todo, ¿verdad? O sea, para los físicos, pues ya son cosas que tienen un sentido físico estas funciones, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener una función de calor o qué sé yo, que nos dice cómo cambia la temperatura de un objeto conforme el tiempo, qué sé yo, ¿verdad? Y para los matemáticos, pues les damos un enfoque mucho más abstracto a las funciones en algunos cursos, pero siempre trabajamos funciones, ¿verdad? Entonces sí es importante crear como ciertas bases para eso, ¿verdad? Entonces esa es la idea, ¿verdad? Hay que aprender este tipo de definiciones y cómo utilizarlas para demostrar que una función es inyectiva y sobreyectiva. Va, entonces veamos lo siguiente. Sean f, g demostrar que g o f es sobreyectivo. Punto. Ok.
Esto es más fácil. Bueno, no es más fácil, es igual. Entonces, sea, bueno, para todo, X en C por la sobreyectividad de G existe Y en B tal que G de Y es igual a X, ¿verdad? Esa es la definición de sobreyectividad. A su vez, para todo, Y en B existe un Z en A tal que F de Y, no, perdón, F de Z es igual a Y, ¿verdad? Y con eso ya está. Como ambas funciones son sobreyectivas, para todo, como entonces, para todo X en C existe un Z en A tal que G o F de Z es igual a X. Este era más habladito, ¿verdad? Solo es darnos cuenta que todo elemento en B tiene una preimagen. Pero a su vez todas esas preimágenes también tienen una preimagen en F con respecto a F, ¿verdad? Entonces para todo elemento del contradominio existe un Z en A tal que la imagen de Z es X. Sí, no era tan turbio creo yo. Aquí, como se dan cuenta, pues es un poquito más habladito. Pero nuevamente lo que estoy haciendo es invocar la sobreyectividad de ambas. No sé si hay dudas. Pregunten ahora o callen para siempre. ¿Qué son preimágenes? La preimagen es... todo elemento tiene una imagen, ¿verdad? Se podría probar la biyectividad. Solo si F y G son biyectivas. O sea, si F y G son biyectivas, podemos probar la biyectividad. Una preimagen es... bueno, digamos que tenemos un X en A y este tiene una imagen que es B o Y. ¿Sí? Entonces F de X es igual a Y. Entonces, Y tiene una preimagen, que es X, ¿sí? Es como al revés. En lugar de ir de A a B, estamos yendo de B a A. Hay que tener cuidado, no hay que confundir esto con función inversa. Sí, solo estamos diciendo que si tenemos algún elemento en el contradominio que es imagen de algún elemento en el dominio, la preimagen de ese elemento en el contradominio es S para el cual es Sx para el cual Y es su imagen. Entonces, si X tiene como imagen Y tiene como preimagen X. ¿Sí? De A a B, de B a A. ¿Sí? Sí, son solo palabritas que se usan normalmente. Creo que esa se me había olvidado decirse. Pero bueno, ya se las dije. No es tan difícil entender, la verdad. Si un elemento es imagen de otro, de otro, ese otro es preimagen de este, ¿verdad? Y bueno, no sé si quedó clara la demostración, ¿verdad? Si se dan cuenta, la inyectividad sale fácil, sale directo, ¿verdad? Solo suponemos esto
Invocamos la inyectividad de G y nos queda esto. Invocamos la inyectividad de X y ya salió, ¿verdad? Aquí hay que darnos cuenta que podemos aplicar la sobreyectividad a G primero. Y después para esos elementos en el dominio de G, podemos aplicar la sobreyectividad de F y ya estuvo, ¿verdad? Entonces para todo elemento en el contradominio de la composición, existe un elemento en el dominio tal que es su imagen, ¿verdad? No sé si quedó claro. Sí, perfecto. Entonces para terminar la clase de hoy, vamos a ver funciones pares e impares. Entonces nosotros podemos, bueno, cuando trabajamos con números, en particular con los enteros, es más fácil verlo. Nosotros tenemos una idea de qué es un número par y un número impar, ¿verdad? ¿Verdad? Un número par, pues tenemos la idea de que es un, ¿cómo se llama? Es un número que es divisible dentro de 2. Y un número impar es un número que no es divisible dentro de 2, ¿verdad? O sea que queda un residuo ahí. Número impar. Sí, ¿verdad? Podemos aplicar una idea similar a lo que son funciones pares e impares. De hecho, lo podemos ver gráficamente. Pero primero vamos a ver la definición. ¿Sí? Decimos que f es una función par si se cumple ¿qué? F de x es igual a f de menos x para todo x. ¿Sí? Entonces esta es la definición de una función par. Si agarramos un elemento cualquiera, su negativo tiene la misma imagen. ¿Verdad? Un ejemplo rapidito. Consideremos la función f de x igual a x al cuadrado. ¿Verdad? ¿Qué pasa si agarramos 2, por ejemplo? Entonces nosotros sabemos que f de 2 es igual a 4. Agarremos el negativo, f de menos 2 también es igual a 4. Y gráficamente, lo que podemos ver es que esto es una parábola. Ahí. ¿Sí? Si se dan cuenta, si lo partimos a partir del eje Y, es como un reflejo, ¿verdad? Entonces las funciones pares son un reflejo. Lo que esté a la derecha del eje X, del eje Y, perdón, es un reflejo de lo que esté a la izquierda del eje y viceversa. Entonces las funciones pares las podemos ver así. Otro ejemplo de una función par. Las funciones pares no son inyectivas. Ajá. ¿Verdad? Otro ejemplo de una función que es par es el coseno. Coseno de x, ¿verdad? Porque el coseno si lo partimos en el eje Y, son un reflejo del otro lado. Función de valor absoluto sería par entonces. Exactamente, la función de valor absoluto también sería par, ¿verdad? Entonces ahí podemos nosotros ver cuáles son funciones pares. Media vez cumpla esta propiedad, ¿verdad? Si agarramos un elemento, la imagen de su inverso aditivo es la misma. ¿Sí? Entonces nosotros también podemos decir que es una función impar. Entonces decimos que f es una función impar si el negativo de la imagen es igual a la imagen del negativo. ¿Verdad? Entonces, si se cumple esta propiedad,
menos f de x es igual a f de menos x, es una función impar. Veamos un ejemplo. F de x igual a x al cubo. Agarremos, no sé, x igual a 2. Entonces, f menos f de 2. Bueno, f de 2 es 8, ¿verdad? Y su negativo es menos 8. Y f de menos 2 es igual a menos 8. Entonces esta es una función impar, ¿verdad? El negativo de la imagen de un elemento es igual a la imagen del negativo de ese elemento, ¿verdad? O el inverso aditivo, como quieran verlo. Otra función que es impar es, bueno, veamos solo la gráfica de x al cubo. Algo así. Otra función que es impar, el seno de x. Entonces el seno es algo así. Se podría decir que f es inyectiva si y solo si es una función impar. No necesariamente. Mira el seno es inyectivo. Obviamente el seno no es inyectivo, pero es una función impar. Entonces no necesariamente. ¿Sí? El hecho que sea par o impar no nos dice nada sobre inyectividad o sobre eyectividad. Como que tal vez pueda haber algo con algunas funciones impares y algunas funciones pares que nos dé información, pero en general no. Serían exponenciales impares. No. Veamos esto. F de x. Solo con ver la gráfica. Si se dan cuenta, las funciones impares son como un reflejo en el eje Y y luego un reflejo en el eje X, ¿verdad? Y ya como que encaja. Pero la función exponencial tiene esta forma. Aquí es muy chiquito y empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer, y se va así. Si te das cuenta, no hay forma de que cumpla ni la paridad ni la imparidad. Pero, resulta que nosotros podemos agarrar cualquier función y escribirla como la suma de una función par y una función impar. Entonces, para toda función f, tenemos que f de x se puede escribir como f sub p de par, de x, más f sub i de impar, de x. O sea, podemos separar una función como la suma de una función par con una impar. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, esto lo vamos a reescribir. La función par la vamos a reescribir como f de x más f de menos x dividido 2. Y la función impar la vamos a reescribir como f de x menos f de menos x dividido 2. Así es como podemos agarrar una función y reescribirla como y reescribirla como una función par más una función impar. Esto lo podemos hacer con todas las funciones, ¿verdad? De hecho, en particular, f de x igual a e a la x, lo podemos reescribir como coseno hiperbólico de x más seno hiperbólico de x, donde esta es par y esta es impar.
No, no tienen por qué saber qué significa coseno hiperbólico ni seno hiperbólico, solo para que vean que de hecho sí podemos reescribir la función como una suma de una par con una impar, ¿verdad? De hecho, si aquí sustituyéramos esto, e a la x más e a la menos x dividido 2 y e a la x menos e a la menos x dividido 2, pues así es como se define el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico, ¿verdad? Una función tiene que ser inyectiva o sobre... Una función tiene que ser inyectiva o sobreyectiva. Tiene que ser una de las dos. No necesariamente. Nuevamente, tomemos la función f, que va de r más, sí, de r más a r, a r más, dada por f de x igual a e a la x. Esta función es inyectiva, esta función es sobreyectiva, pero no es ni par ni impar. ¿Verdad? Entonces no necesariamente, ¿verdad? Hay funciones que van a ser pares, hay funciones que van a ser impares, pero eso no nos implica que vaya a ser inyectiva o sobreyectiva o las dos, ¿verdad? Puede ser solo inyectiva o puede ser solo sobreyectiva o ambas o ninguna, ¿verdad? Entonces, ahí está. Sí, sí, por ejemplo, bueno, otra cosita, ¿verdad? Si nosotros tomamos una función par y la queremos reescribir como una suma de funciones par e impar, la parte impar va a ser cero. De hecho, la función cero es la única función que es par e impar al mismo tiempo. No sé si hay dudas, comentarios, crisis existenciales. ¿Verdad? Entonces la paridad... Sí, fíjate que a mí no me quedó tan claro lo de la función impar, no sé si me lo Ok, puedes repetir. vamos a ver. Mira, pues nosotros solo decimos que una función f es impar si cumple esto. Es decir, agarremos un elemento x del dominio, ¿sí? Si el negativo de la imagen de ese elemento es igual a la imagen del negativo de ese elemento, decimos que la función es impar para todos los elementos del dominio, ¿sí? Prácticamente lo que quiere decir es que si mapeamos negativos, podemos sacar el signo menos y es lo mismo. Menos f de x es igual a f de menos x. La diferencia con la par, ay, me salté esa, es que la imagen de un elemento es igual a la imagen de su negativo, ¿verdad? Pero aquí, no, la imagen de un elemento es el negativo de la imagen de su negativo. Esa es la única diferencia. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. O sea, si tenemos una función par, la imagen de x y la imagen de menos x va a tener el mismo signo. Aquí en una función impar, la imagen de x y la imagen de menos x va a tener signos distintos. Prácticamente eso nos está diciendo. ¿Alguna otra dudita? La tarea creo que está bonita. Está un poco larga. No, no está tan larga, no está difícil. El problema reto está bonito. Es opcional igual. Pero sí. No sé si hay dudas en general de algo. Si no, ya pueden ir a mimir. Ah, no tienen álgebra, ¿no? ¿Hay demostración de función par e impar? Pues por definición. Mm, pues, o sea, así es como se definen, va.
Es una definición. Decimos que una función par es par si cumple esto. Decimos que una función es impar si cumple esto. Esto otro. Hay algunas demostraciones que se pueden hacer con esto. Por ejemplo, en la tarea tienen que demostrar que la suma de dos funciones pares es par y la suma de dos funciones impares es impares. También se puede hacer con el producto y con otras cosas. Solo habría que cambiar algunas cositas ahí, ¿verdad? Pero sí, o sea, son definiciones. Así decimos que es una función par y así decimos que es una función impar. No necesariamente eh, una función va a ser par o impar, como vimos, ¿va? Pero esto de aquí, el hecho de que sí podemos reescribir una función como la suma de una función par y una función impar, sí se puede demostrar. No lo vamos a ver, pero se puede. ¿Alguna otra observación? ¿Algún libro donde esté esta demostración? Y no sé, algún libro, o sea, donde tengas algún buen libro donde hable de funciones y se ponga a estudiar esto, ahí debería estar. Pero ahorita sí no te sé decir. Voy a buscar uno y te aviso. Ahí me recordás. Porque, jeje. ¿En Spivak está? Bueno, entonces en Spivak. Que aprendan a sufrir con Spivak de una vez. Creo que eso ya es capítulo 2, ¿no? Spivak. Sí, yo creo que es capítulo 2 de Spivak. Ahí habla de funciones. Y eso. Ahí estamos por hoy, si no hay más dudas. El apóstol. ¿Cuál es ese? Otro igual de Spivak, solo otro igual como Spivak, solo que el apellido del cuate es Apóstol. Ah, yo creí que era algún chiste. Fue blasfemo, pero no tanto. Tal vez era algún religioso que se echó ahí su libro de el apóstol Pablo y su libro de matemática. Bueno, ahí estamos por hoy. Si no hay más dudas, son libres de ir a mimir, bueno, de ir a álgebra.